ustedes saben, los unicitarios, los solo Jesús, niegan la doctrina de la Trinidad y por consiguiente, pues niegan la preexistencia eterna del Hijo de Dios, de la persona del Hijo de Dios. Así es que, pero bueno, el asunto es que me llamó tanto la atención como Dave K. Bernard, que es un teólogo de habla inglés, y él es conocido entre los unicitarios y también por haber escrito un libro. Es conocido como el libro La Unicidad de Dios. Y él es Dave K. Bernard, ¿no? El que está aquí en la foto, esa de ahí. Ese es el teólogo de la secta de los solo Jesús y hace años ya que escribió este libro. Pero bueno, estaba recordando que Dave K. Bernard en la página 63 de su libro, cuando habla del verbo de Dios, de una manera impresionante atribuye un significado que, pues bueno, no solamente es un significado moderno, sino que este significado que atribuye al logos o al verbo en Juan 1:1 no se encuentra en la literatura clásica del griego, ni tampoco en el griego koiné. Entonces, ni tampoco se encuentra ni el significado ni el concepto en la mente o en la teología juánica. Entonces, de eso es lo que quiero tratar. Ustedes saben que ellos pues niegan a la persona del Hijo de Dios. Ellos solamente creen en una sola persona, en la deidad. Creen que Dios es un Dios unipersonal, no es un Dios trinitario ni binitario, sino un Dios unipersonal. Y bueno, al creer de esa manera, pues creen que esa sola persona es la del Padre y por lo tanto no hay persona de hijo, no hay persona de hijo. Bueno, en este caso yo quiero hacer una refutación al teólogo Dave K. Bernard y algo que escribió sobre el verbo, sobre el logos. Ustedes saben que en la teología trinitaria, en la doctrina bíblica, la doctrina ortodoxa de la fe cristiana, pues bueno, creemos obviamente en la doctrina de la Trinidad, en tres personas distintas, pero un solo y único Dios en esencia. Pero bueno, como el tema no va por ahí, sino que el tema tiene que ver más con la refutación a este tipo de conceptos, a la falta de comprensión del griego y de la falta de comprensión lingüística, gramatical, contextual del capítulo 1 de Juan, pues el teólogo David K. Bernard comete errores impresionantes, equivocaciones de categorías de una manera impresionante, como van a ver aquí. Por eso no se vayan, para que aprendan un poquito, porque es importante salir en defensa de la fe, que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que voy a tratar el día de hoy, pues bueno, trata precisamente en la página 63. Ahí, como ven ustedes, él escribe acerca del verbo. Yo les voy a poner una imagen de lo que Dave K. Bernard escribe sobre el verbo de Dios. Y también voy a irles poniendo algunas gráficas para que ustedes se den cuenta de los errores que comete el teólogo y todo sea por negar que el verbo o el logos es la eterna persona del Hijo de Dios. Todo sea por negar eso. Entonces el teólogo Bernard comete aquí error tras error. Y aquí, bueno, vamos a refutarle. Que Bernard escribe así, dice que el verbo no era una persona aparte, tal como la palabra de un hombre no es una persona aparte de él. Más bien el verbo era el pensamiento. Atentos, vean cómo define al verbo. Más bien el verbo era el pensamiento, plano o la mente de Dios. El verbo estaba con Dios en el principio y realmente era Dios mismo. Si se le escapan estas pequeñas líneas, es muy posible que a usted en cualquier momento lo confundan lo solo Jesús, ¿ok? Porque usted va a decir, pues, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, muchísimo, y ahorita se va a dar cuenta por qué. Él define al verbo o al logos como el pensamiento o plano, dice plano o la mente de Dios. Así argumenta. Y bueno, entre estas líneas dice, la encarnación existía en la mente de Dios antes que el mundo comenzó. Y luego, más adelante, el logos puede significar la expresión o el plano como existe en la mente del pregonero,
como un drama en la mente de un dramaturgo. O puede significar el pensamiento como proferido o de otra manera físicamente expresado, como un papel que se juega sobre el escenario. Juan 1 dice que el Logos existía en la mente de Dios desde el principio del tiempo. Y luego poquito más adelante dice, Él puso carne, o sea, Dios puso carne sobre aquel plano en forma del hombre Jesucristo. Bueno, y luego también aquí dice, anote también que la palabra griega pros, traducida con en el versículo 1, es la misma palabra traducida en lo que a se refiere, en Hebreos 2:17 y Hebreos 5:1. Juan 1:1 podría incluir en sus significados. Por lo tanto, lo siguiente, el verbo se refería a Dios y el verbo era Dios. O el verbo se refería a Dios y era Dios. Bueno, vamos a demostrar que el teólogo David Bernard ha cometido aquí una serie de errores y de equivocaciones, no solamente teológicas y cristológicas, sino gramaticales. Gramaticales y también uno de los errores más fuertes también cometidos aquí es el error de categorías, como vamos a notar. En resumen, lo que David Bernard está argumentando es que el logos, el verbo, era un mero plan. O sea, el verbo era un plan, una idea en la mente de Dios. Con esto, él quiere descartar que el verbo haya sido una persona subsistente. O sea, cuando él dice que el verbo solo era un plan, una idea en la mente de Dios, con eso ya está diciendo que el verbo no era una persona aparte o una persona distinta, una persona subsistente en la esencia divina. Entonces, ¿cuál es el problema con esta afirmación? Bueno, el primer problema que tiene el teólogo Bernard y que no debemos de pasar por alto, es que él comete el error de categoría. Un plan es una propiedad o contenido mental. Una persona es un sujeto subsistente capaz de actuar, ser sujeto de relaciones y recibir predicados personales, como el apóstol Juan atribuye al verbo. Juan atribuye al verbo predicados personales. Juan no está hablando de una propiedad mental, no está hablando de que el logo sea un plan o una idea. No tiene eso Juan en mente. Juan en mente lo que tiene en su teología es un logos personal, un logos dinámico. Tiene a logos como sujeto agente. Para los que no saben qué es un error de categoría, miren, un error de categoría es un tipo de error lógico o conceptual también. Puede ser conceptual también, que ocurre cuando se le atribuye a algo propiedades o acciones o características, pues que solo tienen sentido dentro de otra categoría distinta. En una palabra es como cuando tratamos a algo como si perteneciera a un tipo de cosa al que en realidad no pertenece. Les voy a dar algún ejemplo sencillo. Miren, por ejemplo, existen algunos errores de categoría. Entre ellos, por ejemplo, está el error de confundir las propiedades físicas con propiedades abstractas. Esto sería como decir, el número 7 es muy pesado. Bueno, los números no tienen masa, por lo que no se les puede atribuir peso. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí se está confundiendo las propiedades físicas con propiedades abstractas. Existe también el confundir niveles de existencia. Esto también, este es otro error de categorías, como decir, un ejemplo, decir, mi computadora está triste. Por supuesto, las computadoras no experimentan emociones. Entonces, al atribuirles algo propio de personas, aquí se confunden categorías. El asunto es que el maestro Dave Bernard en Juan capítulo 1 dice que el logos puede significar un plan que estaba en la mente de Dios, no una persona distinta. Aquí él está confundiendo categorías, es decir, está confundiendo persona, porque el apóstol Juan en su descripción de logos está tratando acerca de una persona, no de una idea, no de un plan. Se fija, no de una idea o de un plan en la mente de Dios. El apóstol Juan claramente está hablando de una persona, de un agente que actúa, de un agente
que tiene voluntad, de una gente que es capaz y tiene las capacidades y las cualidades de persona. Entonces, no, todo el contexto de Juan capítulo 1, claramente se ve que Juan está tratando sobre una persona, no sobre una idea o un concepto o un pensamiento. Confunde una realidad personal, como lo es el Logos, con un concepto abstracto, como lo sería una idea o un plan en la mente de Dios. Se está confundiendo esto. Confunde una realidad personal, sustancial, dinámica, activa, a un agente activo, como lo está describiendo el apóstol Juan, porque jamás tiene en la mente el apóstol Juan una idea abstracta o un plan en la mente de Dios. Ese es un invento de Dave Bernard en su libro. Ese es un significado que él le da. Él está redefiniendo y le está atribuyendo pues completamente un significado nuevo, ¿no? Porque era inexistente en la mente de Juan. Para Juan, el Logos, el verbo, es una persona, es un agente activo, dinámico, es alguien y no es algo. La categoría a la que lo reduce Bernard dice que el Logos es una idea o un plan. Esto pertenece al campo de conceptos mentales. Y así lo deja. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que como idea o como un plan, y por no ser persona, Logos, pues bueno, esto hace que Logos no tenga una voluntad propia, que Logos no pueda hablar, crear, ni relacionarse por sí mismo, puesto que es un plan o es una idea nada más en la mente de Dios. Solo las personas son capaces de relacionarse. La categoría en sí en la que tenemos a Logos en Juan capítulo 1 es presentado como un agente personal, no solo en este verso, sino en el resto del contexto. Por ejemplo, se dice de él que era con Dios, estaba con Dios. Esto habla de una relación inherente. Algunos eruditos interpretan estas palabras y estas expresiones griegas, prostonteon, como una relación cara a cara. No como dos dioses viéndose, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y no podemos hablar de esa manera, sino como dos personas divinas en relación eterna, en una relación inherente. O también, como es traducido en una gran cantidad de Biblias, el Logos o el verbo estaba ante Dios. Ahora no podemos pensar, ¿verdad?, vagamente o como algunos unicitarios han querido hacernos ver, entonces se trata de dos dioses viéndose cara a cara. No, para nada. Ya sabemos por dónde los unicitarios siempre se quieren ir, quieren agarrarse por esas áreas. No, aquí prostonteon, porque nada más hay un solo Dios, prostonteon, y ese Dios existen tres personas divinas, eternas, etc. Entonces, en ese prostonteon está hablándose de una relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Verbo. Es una relación personal. Imagínense, también en el contexto vemos que se dice del Logos, se dice del verbo, todas las cosas por medio de él fueron hechas. No era, como dice Bernard, dice que era una idea, que era un plan. Mas, sin embargo, el Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Vean los pronombres personales que atribuye el apóstol Juan al verbo, haciéndolo claramente ver como una persona, como una sustancia activa, dinámica. Al decir todas las cosas por medio de él fueron hechas, pues ¿qué nos está diciendo? Pues que el verbo es un agente activo de la creación, en la creación. Él es un agente activo. Y además, también cuando leemos la frase, el verbo se hizo, vean esto, se hizo carne. Esto habla de una acción intencional y voluntaria. O sea, todas las cualidades y propiedades de una persona que es capaz de hacer esto se hizo carne. Por tanto, K. Bernard erra al tomar a Logos, que es un alguien que actúa, que habla y que está creando, según el capítulo 1 de Juan, o sea, un agente personal. Bernard toma Logos y lo reduce a algo, no a alguien. Lo reduce a algo, a un plan, que solo existe como un concepto en la mente de otro. O sea, como un plan simple. Esto es, miren, les voy a dar un ejemplo. Esto es como decir, el arquitecto que diseñó la casa es en realidad solo el plano en papel. Pues ¿cómo? El Logos que creó el universo es en realidad solo un plan.
o una idea en la mente de Dios? Bueno, un arquitecto pues lógicamente es una persona, pero el plano es solo una idea u objeto inerte, claramente. Pero aún así, ¿verdad? Kate Bernard pues se atreve a atribuir este tipo de significado. Refuta la gramática griega, le refuta la semántica, la sintaxis de todo el capítulo 1 de Juan, le refuta por completo. Pero lo hace porque quiere negar a la persona eterna del Hijo de Dios. Quiere negarlo. Bueno, miren, también la evidencia textual que presenta a Logos como, con la cualidad de ser persona y agencia. Por ejemplo, Juan nunca dice, el plan de Dios existía, sino el Logos existía. En Argen, Logos. El Logos existía. El Logos posee, según el apóstol Juan, la cualidad de ser persona. Él lo toma como un agente autoconsciente de sí mismo, capaz de crear, de hacer o de accionar intencionalmente. Lo estamos viendo en acción. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Claramente, esto es una muestra de que se está tratando aquí, de que el apóstol Juan está hablando de una persona, no de un plan o de una idea abstracta en la mente eterna de Dios. No. Ahora, si nosotros analizamos un poco más el contexto, pues nos topamos con el verso 3. El verso 3 que dice en griego, panta thi auto egneto. Vean esto, Panta quiere decir todo o todas las cosas. Cuando dice todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y di quiere decir por medio de. Auto, por medio de él, por él. Egneto, que quiere decir fueron hechas o llegaron a ser. ¿Saben qué es esto? Esto lógicamente y claramente está haciendo referencia a la agencia creativa que es compartida en la naturaleza divina por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que el verbo de Dios, ¿verdad? No solamente es un agente activo en la creación, sino que comparte la agencia creativa. O sea, esta expresión y estas palabras griegas pues destruyen por completo la idea de que el verbo, el logo, sea solamente un plan en la mente de Dios, ¿no? Ahora, cuando analizamos la frase anterior que dice que el logo se hizo carne, ho logos sarx egneto, esta expresión o estas palabras griegas contienen el artículo masculino singular ho, o sea, con estas expresiones, ho logos sarx egneto, el logos se hizo carne. Estas expresiones claramente están indicando que un él se hizo carne. Un él y no un algo. Un él, un alguien se ha hecho carne. Ahora, con relación al verbo griego nomai, si se aplica a un plan, como lo hace Bernard, pues destruiría el orden gramatical, sintáctico y semántico. Pero sobre todo, ¿saben qué? Transformaría todo el pasaje o estos versículos en un sentido metafórico. Pero Juan está aquí empleando genomai literalmente. O sea, quien se hace carne es un sujeto personal. No es un algo, no es un plan, sino que es un sujeto, es un agente personal. Claramente. Además, Juan está utilizando, como les dije anteriormente, está utilizando pronombres personales y acciones atribuibles a un él. Ho logos, dice el griego. Ho logos es a un él. Es un él el que habla, que actúa y que se hace presente. No es algo abstracto. Ahora, otro detalle que vimos en el libro del teólogo unicitario es que él usa una mala analogía. Él utiliza esta analogía mala de comparar la palabra de un hombre con el logos. ¿Por qué? Porque es mala. Miren, comete un error, comete una equivocación en una analogía. La comparación con la palabra de un hombre falla porque la analogía está mezclando niveles distintos. La palabra humana, por ejemplo, es un producto de una persona. En cambio, en la teología bíblica de Juan, se presenta el logos como un medio personal y no como una mera representación mental.
¿Sí se fijan? Entonces, el teólogo Bernard está realmente mezclando niveles distintos. Por eso falla su analogía, no es válida. La diferencia radica en la naturaleza ontológica. Por ejemplo, en la analogía humana, la palabra del hombre es igual al producto creado por su mente. En la teología joánica, el logos es igual a una persona divina y eterna. En la analogía humana que utiliza Bernard, pues simplemente, ¿verdad? La palabra es un producto no personal, pero en la teología joánica, el logos es una persona con voluntad propia. ¿Qué intenta hacer Bernard? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, lo que quiere hacer es algo pues que hacen muchos intérpretes unicitarios. Es tratar de explicar el logos, hologos de Juan capítulo 1 usando esta analogía. Es sencillo, es simple decir, bueno, el logos es como la palabra de un hombre, una expresión de lo que hay en su mente. Bueno, ¿cuál es la intención de Bernard y de los unicitarios que se adhieren a estas ideas? La intención es clara, la intención es acercar el concepto teológico a algo humano, a algo comprensible. Así como la palabra expresa el pensamiento interior de una persona, por ejemplo, el logos expresa a Dios. Pero, ¿en qué falla exactamente esto? Bueno, la analogía, como lo vengo diciendo, es insuficiente y también es engañosa por las siguientes razones. Primero, porque reduce al logos a un producto impersonal y mental. 2, porque niega la eternidad, personalidad y divinidad de logos. Número 3, despoja a logos de su función activa y creadora. Por tanto, decir que logos es como la palabra de un hombre mezcla niveles ontológicos distintos, porque el humano es creado, es finito y es mental. Mezclarlo con logos divino, pues bueno, el cual es eterno, personal y activo, pues bueno, es aquí donde se equivoca terriblemente el teólogo K. Bernard. Por lo tanto, su analogía también está mala. Hay otra sección donde él hace hincapié y dice, la encarnación existía en la mente de Dios antes del mundo. Y luego dice, Dios puso aquel plan en acción cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Está diciendo, hay un plan, hubo un plan eterno que luego se ejecuta o que luego se ejecutó. Y con eso, él piensa que está explicando la preexistencia del verbo, la preexistencia del logos sin necesidad hipostática distinta. ¿Ok? Pero miren, ¿cuál es el problema con esto? Con decir que había un plan eterno en la mente de Dios y que ese plan era la encarnación futura, porque la encarnación existía en la mente de Dios antes que existiera el mundo, y luego cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios puso aquel plan, o sea, aquel plan, aquel logos, aquel plan que tenía en su mente, aquella idea, la puso en acción cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y luego, bueno, viene la encarnación. Bueno, por supuesto que la mente eterna de Dios ha contenido esto desde toda la eternidad. El asunto de la encarnación siempre lo mantuvo en mente. El detalle es lo siguiente, que Dios tenga un plan eterno, bueno, eso no anula que ese plan sea encarnado por una persona eterna. Piensa que con eso va a refutar la idea de que el logos o el verbo divino sea la persona eterna del Hijo de Dios. Piensa Bernard que con eso refuta. No, para nada. El hecho de que Dios tenga un plan eterno, eso no anula que ese plan sea encarnado por una persona eterna. Eso no está anulando absolutamente nada ni refutando nada. Existe el sujeto preexistente que realiza el plan. Esto es el logos, el Hijo eterno del Padre. En otras palabras, Bernard piensa que con esto, ¿verdad? Con hacer una afirmación tal como hay un plan eterno que luego se ejecuta, o decir la encarnación existía en la mente de Dios antes de que el mundo fuese, o decir Dios puso aquel plan en acción cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Bueno, piensa que con eso, ¿verdad? Ya está anulando la existencia de la persona sustancial, del agente activo, del agente consciente de sí mismo, dinámico que describe el apóstol Juan. No solamente hace esto, sino que también le da a logos un rango semántico, le da una lectura como logos igual a plan, plan igual a expresión. Y luego dice que este significado es preferible. Pues claro, porque se lo está adjudicando a su propia doctrina. Que también aquí hay una equivocación por ambigüedad del término. Miren, porque es verdad que el logos tiene muchos sentidos.
Puede llegar a significar, por ejemplo, palabra, puede significar razón, puede significar discurso, etcétera. Pero la exégesis responsable no elige un sentido léxicamente posible, sino el que mejor encaja con contexto, sintaxis y pragmática del autor. Esto es lo que el señor Bernard evade y soslaya por completo al atribuirle sus propios pensamientos a Logos. Miren, en el contexto juánico se exige personificación real. Juan usa rasgos que sobrepasan una simple metáfora o sobrepasan, ¿verdad?, una simple concepción de decir que el Logos era un plan. Que Juan está atribuyéndole a Logos preexistencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el imperfecto in en griego, in o en, que está en imperfecto. Cuando se dice de Logos que él era o él estaba con Dios. En el principio él era o él estaba. Es el imperfecto del verbo griego eme, que quiere decir ser o estar. In o en nos dice que él era, o sea, el verbo era o el verbo estaba. El Logos era, el Logos estaba, que está en tercera persona del singular. Tiempo imperfecto, modo indicativo, voz activa. Esto refuta la idea de que era un algo y respalda la teología trinitaria por completo al hablar de que Logos era en efecto un agente personal. Este imperfecto en griego se emplea para expresar una acción continua, atentos. Por eso les digo que gramaticalmente Juan refuta, ¿verdad?, y repele las atribuciones que está haciendo el teólogo K. Bernard al texto sagrado. O sea, este imperfecto, cuando Juan utiliza este imperfecto en griego, está expresando una acción continua o repetida en el pasado. Así que in o en sugiere que el Logos seguía siendo, que el Logos seguía o continuamente era, o también puede significar que estaba existiendo. Impresionante. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, claramente que el griego de Juan capítulo 1 niega que el Logos sea solo un plan, porque se dice de él en argenjo logos, en el principio era el Logos. Así que el verbo en está en imperfecto, indicando existencia continua en el pasado, no inicio en un momento histórico. Esto implica que el Logos ya existía antes de la creación y no apareció como un plan en algún punto. O sea, que hasta gramaticalmente, ¿verdad?, K. Bernard está siendo refutado por el mismo apóstol Juan y por la misma gramática griega. En Juan 1 también vemos las expresiones kaiho logos en proston theon, y el Logos estaba con Dios. Vean que también K. Bernard utiliza pros. Detalle es que él quiere conectar el contexto de Hebreos con el contexto, con la composición gramatical de Juan capítulo 1, lo cual es inadecuado porque todo el contexto se lo dice, y todo el contexto no respalda esa conexión de Juan 1 con Hebreos, como lo quiso hacer K. Bernard. No respalda, porque hay que leer esto en su contexto. Por ejemplo, miren, la pros en acusativo implica relación personal cara a cara o estar ante, no una idea dentro de la mente. Eso jamás. Ese es un invento de Bernard. Un plan no puede, por ejemplo, estar con alguien, porque solo una persona, una entidad consciente puede sostener esa relación. Un plan no lo haría por sí mismo. Y bueno, también vemos el Logos en Juan 1 que actúa como agente personal, como les he dicho anteriormente, no como un concepto abstracto. Se dice de él, lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Tengo que ser repetitivo en esto. Se dice, panta di autou egeneto. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Qué nos dice esto? Miren, la construcción por medio de él indica instrumentalidad personal. En el Nuevo Testamento esta forma se usa para agentes conscientes, como en el caso de Gálatas 1:1 y Hebreos 1:2. Un plan no hace nada por sí mismo, necesita un ejecutor. Aquí el ejecutor es el eterno Hijo del Padre, el Logos, el Verbo divino. Ahora, reducir el Logos a un plan contradice
Juan capítulo 1, verso 14. ¿Por qué lo contradice? Porque está claramente dicho, y el Logos se hizo carne, kaeho logos sarx egneto. El sujeto aquí es Logos, el sujeto es el mismo del versículo 1. O sea, el del verso 14 es el mismo del versículo 1, no un cambio de categoría. Si Logos fuera solo la idea de la encarnación, entonces el texto diría algo así tan absurdo como sigue: la idea se hizo carne, el plan se hizo carne. No, las ideas no se encarnan, las personas sí. En el caso de la persona del Hijo, sí. Bueno, el error de categoría, como les dije anteriormente, el teólogo Bernard, pues reduce a Logos a un concepto abstracto, sin voluntad y sin agencia. Logos en Juan 1, en una categoría juánica, es agente personal eterno creador en relación con Dios. Reducir uno al otro es confundir categorías distintas. Ahora, en la teología bíblica, el Logos es el Hijo eterno del Padre. Hebreos capítulo 1, verso 2 al 3 describe al Hijo como el medio por el cual Dios hizo el universo, reflecto exacto de su ser. En 1 de Juan 1, 2 identifica el Logos de vida con el que estaba con el Padre y fue manifestado. Apocalipsis 19, 13 llama al Cristo glorificado el Logos de Dios, no la idea de Dios. Esto es clave, ¿ok? Entonces, como ustedes están viendo aquí, pero sí, en el contexto juánico, se ve claramente, ¿verdad?, una personificación real, una encarnación de una persona divina, la persona del Hijo, por supuesto. Así es que aquí, en las expresiones griegas que estábamos tratando, pantati auto egneto, aquí está la idea de agencia creadora. También tenemos cuando dice se hizo carne, aquí está la encarnación literal del Logos persona. Y por si esto fuera poco, también se nos dice o se nos habla de una revelación personal del Logos. Chequen esto. Hol Logos el ten ha-men. Efanarote, el Logos vino, se nos manifestó. Todo este lenguaje, hermanos, converge en un sujeto personal, no en una idea o en un plan como lo hace el señor Bernard. Luego Bernard, cuando nos dice que la palabra pros en Juan 1.1, porque como ustedes notaron, a ver si les pongo aquí la imagen de nuevo para que la vean, Bernard argumenta que la palabra pros en Juan 1.1 es la misma que en Hebreos 2.17 y en Hebreos 5.1, y le da el significado de en lo que a se refiere. O sea, en Juan 1.1 podría leerse así, dice K. Bernard: el Logos se refería a Dios y era Dios. Es decir, se refería a, mas no estaba con. Fíjese bien que Bernard intenta sustituir estaba con por el significado de pros de se refería a, o sea, se refería a Dios. Quiere eliminar, quiere anular esta parte, que el verbo estaba con, porque si dice que el verbo estaba con, pues eso en la teología juánica estamos hablando de relación personal entre el Padre y el Hijo. Entonces quiere eliminar esto con el significado de pros, el significado de en lo que a se refiere, en lo que a Dios se refiere. Por eso da una nueva lectura. Se inventa esta nueva lectura y Bernard quiere que nosotros leamos el texto así y que todos los unitarios lo hagan. El Logos se refería a Dios y era Dios, porque no quiere decir el Logos era con Dios y era Dios. No quiere utilizar la palabra con, no quiere dar el significado a pros, a esta preposición griega. No quiere que signifique con, sino que quiere que signifique el Logos era en lo que se refiere, o el Logos se refería a Dios y era Dios. Ok, en resumen, para resumir estas palabras de Bernard, pros, en este sentido que atribuye Bernard, no necesariamente significa con, o sea, con en relación personal. Puede leerse entonces en lo que se refiere a. Así justifica una interpretación no personal. Así la está justificando Bernard. Pero ¿qué es lo que tenemos que refutar aquí? Bueno, miren, en primer lugar, la polisemia de pros no autoriza leer sin contexto. Es cierto que pros, que es acusativo, puede tener matices como dirección física, orientación, relación,
con respecto a, etcétera. Pero lo decisivo es el contexto sintáctico. En Juan capítulo 1, verso 1, el patrón es en ho logos, en pros ton theon. Y Juan repite la idea en el verso 2. En el verso 2 vuelve y repite la idea, construyendo una unidad narrativa en la que pros expresa comunión, estar cara a cara o ante en relación personal, y no pensar que Dios estaba con Dios. Por supuesto que no, porque esa tampoco sería la lectura correcta. Lo que está Juan señalando claramente es una relación de personas en Dios. En vez de decir que Dios estaba con Dios o Dios estaba cara a cara con Dios, pues eso tampoco tendría sentido. Se está hablando de la relación inherente de las personas en una relación intradivina en un mismo Dios. Bueno, entonces por esa razón, ¿verdad? Se equivoca Bernard al tratar de darle ese significado estando en el contexto de Juan capítulo 1. O sea, darle el significado de el Logos se refería a Dios y era Dios. El Logos se refiere a, ¿ok? Para no utilizar la palabra con, porque si sabe que utiliza con, pues entonces sí estamos hablando de una relación de personas divinas en Dios. Y quiere evitar a toda costa eso porque su fin, y como el de todo unicitario, es negar a la eterna persona del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las razones por lo que esta gramática comparativa que intentó crear el señor Dave K. Bernard, le voy a dar las razones por las cuales no encaja, no puede hacer este tipo de comparativa por la simple y sencilla razón de la sintaxis, del valor semántico que contiene la preposición pros en los capítulos de Juan 1.1 y Hebreos 2.17 y Hebreos 5.1, porque en efecto, miren, la misma frase que aparece en Juan 1.1 aparece en Hebreos 2.17, o sea, la frase proston theon. El Logos estaba con Dios, o sea, la misma frase proston theon. Ta proston theon aparece en Hebreos 2.17. Entonces, el señor K. Bernard se pregunta y dice, bueno, es la misma frase, pero acá la frase proston theon se traduce en lo que a Dios se refiere. Por eso también dice Juan capítulo 1 y verso 1 debería también leerse. O sea, esta podría ser una lectura que se le puede dar también a Juan 1.1. El Logos era en lo que a Dios se refiere. Porque mira que en Hebreos capítulo 2 y verso 17 está la misma frase, proston theon. Sin embargo, en Hebreos 2.17 se traduce así, las cosas en lo que a Dios se refiere. También en Hebreos 5.1, las cosas relacionadas con Dios. Ahora, si es proston theon, la misma frase que ocurre en Juan 1.1, está en Hebreos 2.17, ¿por qué entonces se traduce de forma distinta? ¿Por qué se traduce de una manera diferente? En Juan 1.1 está traducida el Logos estaba con, proston theon, con Dios. Pero ¿por qué esta misma frase se traduce de manera distinta en Hebreos? Las cosas en lo que a Dios se refiere, o sea, las cosas no con Dios, sino en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué este cambio? Miren, el valor semántico general de pros más acusativo, o sea, la preposición pros en acusativo indica, como dije anteriormente, movimiento o dirección hacia, o sea, hacia alguien o también hacia un lugar. También indica relación, referencia o asociación. Sin embargo, el matiz exacto de pros depende de qué tipo de palabra acompaña y del contexto sintáctico. ¿De qué tipo de palabra acompaña? Puede ser persona, cosa abstracta o acción. Ahora, aquí está el asunto. La sintaxis en Juan 1.1, o sea, la estructura de ho logos in proston theon, aquí el verbo in o en está en imperfecto, o es el imperfecto del verbo eme, o sea, era, estaba. La construcción es, en otras palabras, sujeto más eme más pros en acusativo de persona. Esto produce un sentido de relación personal cara a cara.
no un sentido de referencia. Esto es lo que ignora en la sintaxis o ignoró de manera completa el señor Dave Bernard. Gramaticalmente, entonces, cuando pros en acusativo se usa con verbos de estado, como en el caso de me o en, implica compañía, comunión o cercanía personal. Sin embargo, la sintaxis en Hebreos 2.17 y en Hebreos 5.1 cambia. Miren, expresiones tapros ton teon se traduce allí en Hebreos como las cosas relacionadas con Dios. ¿Por qué? Porque aquí pros está dentro de una construcción sustantiva. Ta es un artículo neutro plural para hacer referencia a las cosas y prostonteón es el complemento preposicional que califica esas cosas. Por lo tanto, no hay verbo de estado en esta construcción gramatical como ser o estar que implique relación personal. En este caso, el valor de pros es relacional referencial con respecto a, en relación a, en lo concerniente a. En otras palabras, gramaticalmente, cuando pros en acusativo depende de un sustantivo como cosas, significa asuntos relativos a, no con alguien. Impresionante. Esto es lo que ignoró por completo el señor K. Bernard y se quiso inventar una gramática comparativa. En pocas palabras, Juan 1.1, el verbo de estado aquí, in o en, más pros, en acusativo de persona, tiene el valor de relación personal, de comunión, y sí, se debe traducir, el verbo era con Dios, para hacer referencia de relación personal, de comunión inherente con el Padre. En Hebreos 2.17 y Hebreos 5.1, por lo tanto, el sustantivo neutro plural, las cosas, más pros en acusativo, tienen el valor de referencia, de tema, o sea, en lo que se refiere a. Por eso, aunque la preposición sea la misma, el contexto sintáctico determina su traducción y esto refuta al señor Dave K. Bernard. Lastimosamente, hasta en esto falló el teólogo Bernard. Por lo tanto, esa afirmación, ¿verdad?, de Bernard queda refutada también, este argumento, ya que como les estoy diciendo, lo decisivo es el contexto sintáctico siempre. 2. Ahora, así se construye la unidad narrativa y va a expresar esto comunión, va a expresar esto relación personal. Bueno, en segundo lugar, si el texto es leído con el significado que quiere atribuir el señor Bernard al decir se refería a, entonces atribuimos una incoherencia al verso. Miren, si en Juan 1:1 dijéramos el logo se refería a Dios, el sentido sería había un plan que trataba sobre Dios. Y eso choca frontalmente con la cláusula siguiente. El logos era Dios. Esa es la cláusula siguiente. El logos era Dios. El salto lógico sería forzado, por supuesto. El plan se refería a Dios y además era Dios. O sea, pues qué incoherencia es esa. La opción más natural y coherente es leer pros como con o cara a cara o ante, lo que inherentemente sería una relación personal. Y en tercer lugar, el señor Bernard está creando una gramática comparativa. ¿Qué es esto? Que quiere comparar pros, la preposición pros de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí pros ton theon. Quiere comparar ahí el significado de pros con Hebreos. Sin embargo, en Hebreos el contexto y la construcción sintáctica hacen que pros aparezca en el sentido en cuanto a, en frases específicas. Eso no convierte a pros en un sinónimo universal de referir a. O sea, hasta en esto falla el teólogo Bernard. Qué triste que no haya hecho bien su trabajo. Las preposiciones varían de sentido según régimen, cometido retórico y contexto. En cuarto lugar, hay un contexto retórico inmediato.
desde el capítulo, todo el capítulo 1 de Juan, ¿ok? El contexto inmediato es, pero importantísimo. Si lo conectamos hasta el verso 14, tenemos una ricura, tenemos gramaticalmente una fuerza tremenda para refutar cualquier idea unicitaria. Todo el bloque enfatiza una cualidad de ser persona en el Evangelio de Juan capítulo 1, no de ser un algo. No de ser una idea o de ser un plan. Todo el bloque, todo el contexto inmediato enfatiza una cualidad de ser persona en el logos, personhood, con una misión que es la encarnación, como bien aclara el verso 14, el verbo se hizo carne. El sentido de se refería a o en lo que se refiere a sería empobrecer realmente el mensaje y contradecir verbos y pronombres que atribuyen a acciones personales a logos. Bueno, finalmente, aquí hay errores lógicos y hermenéuticos también cometidos por el señor Bernard. Él comete una equivocación léxica. Usa distintos sentidos de logos y pros como si fueran intercambiables sin atender realmente al texto y en su contexto. Bernard también usa una analogía defectuosa. Comparar la palabra de un hombre, como dije antes, o sea que es un producto con el logos, o sea que es un medio agente divino personal, pues comete un error de categoría. Impresionante, una categoría de error, como dice en inglés. Bueno, también Bernard crea una falsa disyunción. Presentar logos igual a plan como alternativa exclusiva a logos persona, cuando el texto muestra plan y agente personal, o sea, a la persona del Hijo, pues es realmente imposible lo que quiere intentar o lo que intentó hacer Bernard. Bernard hace una lectura aislada también, una lectura de eisegesis, no de exégesis, sino de eisegesis, porque elige el sentido que confirma una tesis preexistente en lugar de dejar que el autor, o sea Juan, imponga el sentido por su contexto y su sintaxis. Sin embargo, el señor Bernard, ¿verdad?, atribuye todos estos significados al logos o al verbo. Es decir, no cabe la teología unicitaria dentro de todo este campo de la ortodoxia cristiana. Así que, pues bueno, Dios los bendiga y estaremos muy pronto contribuyendo más a esta serie de refutaciones al libro de Bernard, ¿ok? Dios me los bendiga y gracias por estar atentos a nuestros videos.